bendiga. Hoy estamos de gozo. Estamos celebrando ¿qué cosa? Que el Señor resucitó. Wow. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Bienvenidos sean todos, hermanos. Bienvenidos a las personas que hoy nos visitan por primera vez. La Comunidad de la Gracia y el Ministerio Sol de Justicia le da la más cordial bienvenida a todos los hermanos y a todas las personas que hoy han tenido el agrado de visitarnos por primera vez. Bienvenidos sean. Ahora vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a leer en Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 6. Y dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Él no está en la tumba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él vive, hermanos. Y hoy su pueblo celebra la resurrección. Celebrar
Gloria a Jesús. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro reposo? Aleluya. Dios le bendiga, mi querido hermano, ante que todo tenga la oportunidad de nuestra iglesia cristiana le dar la más cordial bienvenida. Y aquí, a pesar de Dios, su hermano en Cristo, Richard Monte, tiene el privilegio, el gusto y el placer
de estar dando el devocional y dirigir el servicio de hoy. Amén. Vamos, en estos momentos me cambiaron lo que es, como estamos en vivo, me cambiaron una de las series. Entonces quiero llamar a las maestras y a los niños para estar orando por ellos, para que tengan más tiempo. ¿Dónde están las maestras? ¿Dónde están los niños? Ok. Pasa para acá la maestra, los niños. Ese niño que está ahí. Ay, vale, van a poner a despertar más tío, ¿vale? Oye, la mamá no lo dejó dormir anoche, ¿vale? Lo estuvo poniendo haciendo tarea esta tarde. ¿Ah? ¿Está la maestra? Ok. Bueno, vamos a estar nuestra hermana Hectarina para que ore por ella. Buenos días, mis hermanos. Bueno, oramos por nuestros niños. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por ese hermoso día. Gracias porque hoy podemos celebrar, Señor, esa gran obra que hiciste por nosotros. Gracias porque podemos estar acá, honrarte y alabarte. Gracias también por cada uno de estos chiquitos que tenemos acá, estos niños, que a cada madre y padre nos los prestaste para que lo inculquemos en tus caminos, Señor. Ayúdanos a cada maestra que le enseñemos, Señor, lo que significa toda tu obra, lo que hiciste por nosotros, que le enseñemos a conocerte realmente, que le enseñemos tu verdad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el día de hoy nos dé y cada día esa sabiduría que necesitamos para lograrlo y ellos guarden tu palabra en tu corazoncito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Agarren a Matías que nos haya caído, por favor. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga, de verdad. Ya para empezar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, de nuevo. Está siempre tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Y gracias por haber resucitado, Padre, porque a través, Señor, del poder de la resurrección, como dice tu palabra, hoy podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mi hermano, yo para empezar el devocional de hoy, yo quisiera invitarlo a que busquen el libro de Daniel, capítulo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Vamos a estar leyendo rapidito. Algo que yo aprendí de un pastor muy famoso, se llama John Piper, dice que nosotros para predicar debemos no nada más agarrar una porción de la escritura o un versículo, sino que debemos desglosar todo ese capítulo. Claro, en este momento no lo voy a hacer, pero es importante leerlo. Amén. Entonces dice de la siguiente manera en esta versión: Joacim llevaba 3 años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió, la ciudad. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos utensilios y objetos del templo de Dios, los cuales llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios. Luego llamó a Aspenas, el jefe de los funcionarios al servicio de su corte, para que eligiera a algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey de Israel. Yo quiero que presten atención al versículo número 4, que dice de la siguiente manera: estos jóvenes debían ser bien parecidos y tenían que ser inteligentes, ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos.
Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de su propia comida. Serían educados durante 3 años y luego quedarían al servicio del rey. Entre esos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá. Pero Aspenas les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach y a Azarías lo llamó Abednego. Daniel estaba decidido a no contaminarse su corazón, por eso él lo dispuso en su corazón, a no contaminarse, perdón, con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenas para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenas tuviera compasión y simpatía por Daniel. Versículo 10. Aspenas le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y vino que se sirvan al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están más flacos y débiles que los otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme a matar por culpa de ustedes. Amén. Es importante conocer lo que es la vida de Daniel. Yo no vengo a hablar acerca de eso, yo vengo a hablar sobre unos principios innegociables que es Daniel. Si ustedes tienen la oportunidad más en su casa de conocer la historia de Daniel, sería muy bueno, ¿verdad? Yo lo que vengo a hablar acerca es que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestra mayoría unas luchas que tenemos de cómo vivir conforme a nuestros principios y a nuestros valores, a cómo nos educaron, a cómo nos criaron. Eso nosotros tenemos esa lucha, pero no hay nada más complejo que la congruencia entre lo que creemos, ¿verdad? Lo que creemos en nuestro corazón, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque creemos. ¿Cuántos aquí creen en Dios? La mayoría, ¿verdad? Pero si creemos en Dios, hacemos lo que Dios indica en su palabra que hagamos. La mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Dios dice que nosotros seamos ¿qué? Obedientes a su palabra. Muchas veces no lo hacemos, vamos a estar claros. Entonces, ahí está la congruencia en eso. Pensamos una cosa y luego pasan unos minutos y volvemos a cambiar la manera de nuestra pensar. No, creo que no es así. Sentimos una cosa, nos dicen: oye, no, yo siento esto y estoy convencido en esto, y resulta que después hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra, como dice por allí, nuestra falta de convicción. Entonces, por eso le digo que Daniel sí tenía esos principios. Él decía esto, no dijo, no quiero contaminarme, y hizo lo que tenía que hacer. Otro punto es que Nabucodonosor, rey de Babilonia, en ese tiempo era el rey más poderoso. Él podía hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Al tomar Jerusalén, llevó consigo a quien quiso y lo que quiso. Su interés era emplear hombres sabios, buscar y preparar y rodearse de tales personas. Y eso es un buen principio. Incluso la Biblia lo dice, que en Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabio, sabio se convertirá, mas el que anda con necio será desprestigiado, será quebrantado. Entonces, Nabucodonosor ordena que se enseñe a los jóvenes elegidos, ¿verdad? Que se les enseñe todo lo que él quería que se convirtieran a lo que era la cultura, a las costumbres de los babilonios. Él quería incluso que se olvidara de su Dios. Los nombres hebreos tenían algo de Dios en cada uno de ellos. ¿Y para qué? Para hacerlo olvidar también de su Dios. Sabemos que muchos de los nombres hebreos tienen un significado en Dios. Ustedes saben que es así, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, el nombre de Daniel significa en hebreo: Dios es mi juez o justicia de Dios. Pero le querían cambiar el nombre, o le cambiaron el nombre de Belsasar, un nombre babilónico que significa
ver protege al rey o el que favorece al rey, Dios que favorece al rey. O sea, lo que estaba diciendo es que quería cambiar del rey del rey del universo a ese rey que adoraban los babilonios. Entonces, esos son fenómenos que acontecen en nuestras vidas, porque de repente, como dice la Biblia dice que a lo malo hoy en día se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Hoy vemos todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Entonces, para que vean que no es un fenómeno, podemos entender que un fenómeno es todo cambio natural o artificial que ocurre en el mundo, que ocurre en el universo. Entonces podemos ver que hay fenómenos naturales que nosotros no los podemos evitar, que ocurren y traen consigo grandes desastres. Asimismo también el hombre, el sistema crea artificialmente fenómenos que de repente dicen que lo podemos ver, que puede estar ocurriendo. Entonces los jóvenes hoy en día dicen, por ejemplo, no, pero eso es normal. Y resulta que para nosotros que tenemos cierta edad decimos, no vale, eso está malo. Incluso nosotros como hombres y mujeres de Dios sabemos que eso está malo. Pero los hombres y mujeres y jóvenes que no tienen a Dios, ¿qué dicen? No vale, eso es normal. No vale eso. Por ponerle un ejemplo, mi esposa ella es defensora, su curso defensora de los niños, niñas y adolescentes sobre la ley de la alumna, y estuvo en una pasantía y estuvo con un muchacho, y el muchacho era el jefe de SOBE en ese momento, y el muchacho tenía una desviación sexual, pues, pero era el jefe. Entonces llegó una persona con problemas, una señora con problemas, diciéndole que tenía a su hija con problemas, que era rebelde y todo lo demás, incluso que le había comentado que se lesbiana, incluso se besó delante de su mamá con otra muchacha. Y entonces, ¿qué consejo le pudieran dar a ustedes? Oye, está loca. Pero el muchacho le dijo, no vale, eso está bien, el problema, déjala que sea. Entonces, a eso nos referimos con fenómenos que están pasando, que nosotros que estamos estudiando la Biblia, que estamos estudiando, que conocemos lo que son los principios, le decimos, no, eso está malo, pero para la sociedad que no tiene a Dios en su corazón, dicen, no, eso es normal. Incluso van a ver cosas peores y le van a llamar también normal. Entonces son costumbres y fenómenos que nosotros tenemos que ver en la parte espiritual, en la parte intelectual, que nosotros como estudiosos tenemos que decir, no vale, eso está malo. Decir no a lo que es no y decir sí a lo que es sí. Pues muchos dicen no, dice que sí, dice que no. Pero la idea principal de todo esto es que nosotros podemos ver que es interesante pensar que en esta era posmodernidad ha afectado nuestra identidad y hemos pasado del esfuerzo, de la integridad y la rectitud a todo lo que facilita. Hoy queremos que todo sea más fácil, queremos estudiar. En nuestros tiempos, por ejemplo, yo no tenía teléfono. Hoy en día tú ves niños que tienen hasta 4 años que ya tienen su propio teléfono o están metidos dentro de ese teléfono. Quieren las cosas más fáciles. No, yo no tengo tiempo para educar a mis hijos. Toma el teléfono y ve las comiquitas y todo lo demás para que te quedes tranquilo. Entonces, el facilismo a la no defensa de nuestros principios y a la venta de nuestra conciencia, por la conveniencia de un momento y por el valor de una oportunidad. Nosotros tenemos que ser, como estábamos leyendo el principio de la historia de la Biblia, como Daniel, que es uno de los grandes ejemplos de integridad para el momento de hoy y para ejemplo de futuras generaciones. Por eso Dios lo colocó allí como ejemplo a Daniel. Desde el comienzo él estableció su conducta y el carácter que lo acompañó por el resto de su vida. Ahí vemos que Daniel fue un hombre de principios innegociables. A mí me criaron así, me criaron de esta manera, yo ocupé puestos especiales en la realeza y me criaron con ciertos principios y yo no negocio eso, a pesar que donde estaba en otra cultura,
en otras costumbres, pero estaban en puestos privilegiados. ¿Qué pasa? Es penoso reflexionar cuán a menudo la sociedad tiende a corromper los principios y la moral. ¿Cuándo le ocurre eso? A nuestro trabajo nos ocurre. Sí, dígame cuando de repente uno es cristiano y trabaja en funcionario público. Ahí vemos todo lo que está pasando actualmente con eso de la corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay nada más grande que mantenernos incólumes, aunque nos cueste algún beneficio social. Y a veces nosotros nos tuerce, que también te ofrezco esto, te doy esto, pero en los principios donde están que tú profesas, o delante de los hombres tú tienes que aparentar una cosa que de repente tú no eres. Lo importante de todo esto, mi hermano, es que nosotros tengamos principios y valores fundamentados en la palabra de Dios. Y para los que anotan, para ir terminando, le voy a dejar tres versículos aquí que son bien importantes, que son Josué 24, capítulo 24, versículos del 14 al 15, Proverbios 20, versículos 6 al 7, y Proverbios 19 del 1 al 2. Y mi reflexión acerca de lo que fue este devocional es que los valores y principios son cada vez más relativos, pero Dios tiene una promesa especial para cada uno de nosotros, que nos mantenemos fieles para poder evitar y no caer en la tentación. Otro punto es cómo reaccionamos frente a las personas y eventos que cuestionan nuestra fe. ¿Cómo creen ustedes que debemos reaccionar? Es manteniendo nuestra fe, teniendo más fe. ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad en la sociedad que nos rodea? ¡Wow! Es fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo debemos hacer? Como lo hacía Ana, ser íntegros. Y otro punto es principio. ¿Qué principio podemos declarar como innegociable? ¿Qué principio tienen ustedes? ¿Qué principio tengo yo? ¿Qué principio tenemos nosotros para? No, esto no se negocia. Yo puedo decir uno, mi fe en Cristo, eso no se negocia. Pueden venir, aunque han pasado, que conozco personas que después que te predicaban, conozco una persona que me predicaba a Cristo, hoy en día dice que no cree en Cristo, que él cree todavía en un Mesías. Ahora él es mesiánico, no sé, de eso, que todavía no creen en Jesús. O sea, es algo, pero nosotros tenemos que tener esa convicción, amén, de tener principios innegociables, amén. Bueno, mi hermano, ahora vamos a orar. Padre bueno, tú que conoces mi vida y la vida de mis hermanos, sabes las dificultades y los conflictos en que enfrentamos a diario, te pido que nos dé la fortaleza para mantenernos íntegros delante de ti y de quienes nos rodean. Danos la inteligencia, la sabiduría para enfrentar la tentación y los cuestionamientos de nuestra fe, Señor. Te presento mi vida y la de mis hermanos en la fe, que sufrimos lo mismo a diario, Señor. Fortalécenos cada día, Padre de la gloria. Te ruego por ejercer que cada día un dominio propio en cuanto a nuestras vidas, Señor. Tengamos ese dominio propio, como lo dice tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, sosténme a mí y a mis hermanos en nuestras debilidades. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo y que por el poder de la resurrección ahí estamos aquí? Amén. Hoy hablamos entonces estábamos hablando de Gálatas capítulo 6. Hoy hacemos un alto en lo que Pablo escribe a la iglesia de Galacia y también a nosotros, y vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. El jueves en la mañana estuvimos, mejor dicho, en el ayuno que se convocó a través del Ministerio de Oración. Por cierto que no vi muchas caras que están acá, imagino que el jueves estaban trabajando. No voy a creer que se quedaron durmiendo ni nada de eso, sino que ustedes estaban trabajando.
y en el ayuno leíamos Juan capítulo 17, que fue la oración más larga registrada en la Biblia que hizo Jesús, digamos horas antes de ser arrestado y luego llevado para morir. La Semana Santa se inicia comúnmente, según el calendario cristiano, por decirlo de alguna manera, el día jueves, día en que Jesús es arrestado, juzgado el mismo día o la noche del día jueves, fue juzgado, un juicio completamente ilegal. Bueno, si ustedes han visto algún juicio que salga de todos los parámetros de la legalidad, fue ese día. Hay una película muy buena que vi hace un tiempo atrás que se llamaba, es basada en hechos de la vida real, se llamaba Las horas más oscuras de la historia. Así se llama la película. Es acerca de cuando Hitler había dado un ultimátum a Gran Bretaña de que se rindiera o si no los iban a barrer, y el presidente Churchill estaba en medio de toda esa situación. El Congreso le exigía: ríndete, vamos a rendirnos. Y él pensaba y pensaba, Churchill no sabía qué hacer, se metió en un tren, habló con la gente, fue a escuchar al pueblo, y la gente, él dijo: si tuviésemos que rendirnos y nuestras mujeres pasaran a ser mujeres y esclavas de los alemanes, o luchar hasta dar la vida, ¿qué preferirían ustedes? Y la gente en el tren le dijo que lucháramos hasta la última. Y él se presentó ante el Congreso y dijo: no nos rendimos. Se llamó esa película, se llama Las horas más oscuras de la historia. Me imagino que ese día jueves en la noche eran las horas más oscuras, realmente debería ser las horas más oscuras de la historia. Se juzgaba a un hombre por un delito que no había cometido, se contrataron testigos falsos, todo lo que él había dicho fue mal interpretado, no estaba completamente el Sanedrín allí presente para que el hombre fuese juzgado, sino todo fue hecho a oscuras, aparte de ser de noche. Todo eso fue hecho ilegalmente, nada cumplía con los requisitos reales y necesarios legales como para que Jesús fuese sentenciado a muerte. El día viernes, después de haber hecho durante toda la noche un juicio ilegal, es presentado ante los romanos para hacer, se sentenciara ya lo que ellos habían juzgado. No había cómo comprobar todo eso. Uno lo envía a otro, otro lo recibe, Pilato lo devuelve, no sé de qué culpan o juzgan ustedes a este hombre, yo no tengo nada que ver, se lo traen nuevamente. Se persuadió el día viernes al pueblo a que dijeran: sí, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hago con Barrabás? Bueno, Barrabás sí era culpable de todo. No, a él dejan en libertad, olvidemos a Barrabás, vamos contra este, crucifícale, crucifícale. Era el día viernes en la mañana. Pilato dice: bueno, sencillamente yo me lavo las manos. Una buena manera de decir algo así como que voy a imaginarme que yo no estuve acá, o voy a imaginarme que llegué tarde en el momento en que ustedes tomaron la decisión y ya no había una manera de darle vuelta atrás a esta decisión. Mateo capítulo 28, les invito a buscar verso 50 hasta el 54, nos narra algunos detalles acerca de esto. Perdón, Mateo capítulo 27. Disculpen. Es sentenciado, es crucificado, colocan sobre él una carga que no le correspondía, una cruz, y todo lo que de allí se desprende acerca de la historia, que me imagino que usted ha visto, por lo menos en las películas, y ha leído en la escritura. El verso 50-54 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, hago un paréntesis acá, Jesús es crucificado, hubo un temblor fuerte, hubo resurrección de santos, de hombres que habían muerto, ¿recuerdan? Hombres que habían muerto, seguramente Simeón, quien había recibido la promesa de no morir hasta que sus ojos vieran al Salvador, y después dijo, bueno, puedes despide a tu siervo en paz. Cuando le presentaron al niño Jesús, que sus padres lo llevaron, lo presentaron, y dice, este es el Salvador. Ya Señor había recibido una promesa que no moriría hasta tanto lo vieran. Posiblemente, ojo, no es que fue él, posiblemente Simeón fue uno de, quizás, de los que hayan resucitado en medio de todos estos eventos. Estoy seguro que muchos están sorprendidos leyendo, ¿y hubo resurrección el día en que Jesús moría? Sí, la Escritura dice que sí, y que esos cuerpos de santos se presentaron ante el pueblo. Y dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Algo convincente para personas que eran obviamente los soldados y que no tenían piedad con nadie, el haber visto el terremoto y todo lo que allí había sucedido en ese momento. Eso nos narra Mateo acerca de la muerte del Señor Jesús. Veamos a otro evangelista, Marcos. ¿Qué nos dice Marcos? Capítulo 15, verso 42. Y ustedes dirán, pero si vas a hablar de la resurrección, ¿por qué tienes que hablar de la muerte? Bueno, es sencillo. Necesito más fe, o necesitamos más certeza de que Jesús murió que de que Jesús resucitó. Generalmente quienes quieren debatir acerca de Jesús lo hacen en base a que Jesús no murió, sino que Jesús sufrió un estado cataléxico, algo así como que el corazón se detuvo por unas horas y después comenzó nuevamente a andar. En pocas palabras, Jesús no resucitó, sino que Jesús de alguna manera jamás murió. Marcos capítulo 15 versos 42 hasta el 45 nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era el viernes ya por la tarde, ¿qué sucedió? José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Es decir, Jesús no fue colocado en el sepulcro donde estaba José o sus familiares, sino que fue colocado en un sepulcro nuevo. ¿Por qué? La costumbre hebrea o judía decía que aquel que muriese en un madero moría bajo maldición de Dios. ¿Sí? Pablo nos corrobora eso en el Nuevo Testamento, donde nos dice, y él se hizo maldición por nosotros, porque estaba muriendo colgado en un madero. El más vil de todos los pecadores estaba muriendo, y por no decir la palabra, digo que murió bajo maldición, aunque debería usar la palabra que realmente dice. Sin embargo, muere allí, y la ley hebrea decía que nadie que moría bajo maldición, o que se hacía maldición, debía ser sepultado junto a la tumba de su familia, si no era alguien del cual no debería haber memoria. Déjenlo lejos, algo así como láncenlo en cualquier lugar. Y él fue puesta en una tumba nueva. Lucas capítulo 23. Tienen su Biblia, ¿verdad? Si alguien no tiene Biblia, solo levante su mano y el protocolo le hace llegar una Biblia. Aunque me gustaría que siempre ustedes se acostumbrasen a traer sus Biblias.
Eso es lo mejor. Y si es en físico, aprendemos a utilizarla y a caminar con nuestros dedos a través de sus páginas. Lucas 23, verso 50 al 54, al igual que Mateo, nos dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Es decir, era un seguidor de Jesús a escondidas, miembro del concilio, un hombre de reputación, un hombre de quien se podía decir: este es un hombre íntegro. Este caballero de concilio, varón bueno y justo, dice: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Es decir, acá no se registra que Pilato haya llamado al centurión que estuvo presente a la hora de la muerte. No se registra que ese evento haya sucedido. Cuando leímos ahorita Marcos 15, 42 al 45, él entró y le dijo: dame mi cuerpo, yo me voy a encargar de él. Y él dice: pero ya murió. Algo así como rápido. Sí, ya está muerto. Bueno, no creo lo que tú dices. Déjame llamar al centurión. Mira, ¿y el hombre ya murió? Sí, ya está listo, ya murió. Y por eso entregué el cuerpo, porque Pilato corrobora la información. ¿Con quién? Con el centurión que estaba a cargo de todo lo que había sucedido. Y la idea era saber si realmente había muerto. El verso 24 dice: era día de la preparación, es decir, día viernes en la tarde, de la preparación para el día sábado, que era el día donde obviamente había que guardar el día de reposo. Y estaba para comenzar el día de reposo. Dice el 55: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, un grupo de mujeres fueron con José de Arimatea y vieron el lugar. Que es acá, como cuando usted va a acompañar ustedes saben, cuando alguien fallece y uno ve allí número tal, hay un registro allí que es el número X con tal y cual cosa, y uno tiene que guardar eso para después ir a visitar la tumba. Estas mujeres, ojo, muy observadoras como son siempre las mujeres, vieron dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Sí, las mujeres dicen que nosotros no somos observadores, pero que ellas sí. Pero ellas fueron y corroboraron dónde fue. Aquí entonces no hay manera de decir es que las mujeres cuando fueron el día domingo, que es uno de los argumentos que salen en que ellas fueron no a la tumba, ellas se equivocaron. Aquí dice que ellas estuvieron presentes y vieron dónde había sido colocado el cuerpo del Señor. Y ellas se fueron a sus casas y empezaron a preparar ungüentos y todo lo que ellos colocaban en el cuerpo del difunto, para que obviamente la corrupción que tiene que ver con el hecho de el hedor, ese hedor como el que sienten del baño, ese hedor no saliera. Eso es lo que ellos hacían para preparar eso. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 hasta el 42. ¿Ya lo tienen? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 hasta el 42 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Era costumbre, obviamente, como la crucifixión había sido en viernes, los judíos estaban apurados porque era necesario que para mañana estemos santos delante de Dios. No importa lo que hagamos hoy, ¿sí? Pero mañana sí. Es como la persona que vive 6 días de la semana en su casa, en desorden, en todo, y el domingo se presentan santos a la iglesia. La preocupación de ellos era presentarse bien el día sábado delante del día de reposo, ¿sí? Y pidieron a Pilato un favor.
Era sencillo, solo quebrarle las piernas. ¿Qué implicaba quebrar las piernas? Bueno, un soldado romano agarraba un gran mazo de acero. ¿Saben la mandaria que tenemos allá en la sede, que es grande y pesada? Bueno, imagínense algo así. Y era sencillo lo que había que hacer: golpear las piernas de los crucificados hasta que los huesos se partieran. Cuando eso sucediera, el dolor era tan intenso y que sufrían allí, llevando los golpes de esa masa de hierro en sus piernas, que ya no tendrían fuerzas para agarrar aire. ¿Por qué? Porque el crucificado, había un momento donde se apoyaba sobre los clavos o el clavo que estaba en sus pies y dejaba de hacer fuerza con la mano y se apoyaba y agarraba aire, y luego dejaba caer su cuerpo nuevamente sobre los brazos. Obviamente el dolor en los pies era intenso, y si a ellos sumas el dolor de las manos y además colocas que no podían respirar, bueno, ese era el sufrimiento de una persona crucificada. Ellos decían: es fácil, si le partes las piernas, entonces ya él no va a poder apoyarse sobre sus piernas, creamos más dolor. Aparte de eso, ya no se apoyará y no tendrá fuerza para agarrar aire. Todo su peso va a caer sobre sus pulmones, el peso y todo eso, y va a dejar automáticamente de respirar. Es decir, vamos a ayudarlo a morir más rápido, con un poco de dolor, pero aceleramos un poquito el proceso de muerte. Entonces, estábamos en el versículo 31, ¿sí? Del 19, y dice, el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Con ello se cumple la profecía donde dice: y ningún hueso suyo será roto. Obviamente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Jesús fue traspasado con una lanza de su lado izquierdo, cercano al corazón. Muchos dicen que fue, obviamente ahorita, no en el momento, que Jesús fue traspasado en el corazón y por eso salió agua. Lo último que podía haber allí, o salió toda la sangre, la última sangre que podía haber. Obviamente ya no estaba el corazón bombeando sangre, salió la sangre que estaba allí depositada, su corazón es traspasado con una lanza y muere. Otros dicen que fue traspasado posiblemente cerca de los pulmones y por eso sale agua. Ya los pulmones se habían llenado de líquido. Yo no soy médico, no tengo conocimiento al respecto, pero simplemente cito lo que algunos médicos o quienes saben dicen. Fue Jesús traspasado. De una o de otra manera sus pulmones fueron perforados, o su pulmón fue perforado y no iba a poder seguir respirando si había no una resurrección, sino una resucitación. ¿Sí? Entiéndase el término resurrección como alguien que sale de los muertos, y el de resucitación como alguien a quien se le aplican primeros auxilios y retoma nuevamente la vida, como alguien cuando se ahoga en el mar o se está ahogando y pierde conocimiento y lo sacan a la arena y le hacen las prácticas de resucitación. Ya no está respirando, pero le hacen las prácticas, ustedes saben, y la persona inmediatamente empieza a respirar. Esa es la diferencia. Jesús no viene de una resucitación, sino de una resurrección. Si fue traspasado en el corazón, era imposible que hubiese una resucitación a él. Y si su pulmón fue perforado con la lanza, era imposible que haciéndole ejercicios o prácticas de resucitación, Jesús pudiese volver a la vida. Y dice, pero el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, este es bueno, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El Salmo 22 habla un poco en detalle de los sufrimientos Isaías 53 habla de los sufrimientos del siervo fiel, y el Salmo 22 habla acerca de todo lo que fue el proceso de la muerte o de los padecimientos también del siervo fiel. De una o de otra manera, los cuatro evangelistas coinciden en algo, y ese algo es: Jesús murió. Jesús no muere victorioso, ¿sí? Para aquellos que dicen Jesús murió en victoria, no. Jesús muere en completa derrota, muere en una completa humillación.
saben sus partes íntimas expuestas allí ante todo. ¿Saben lo que le da al hombre pena? Mostrar las partes íntimas. Él muere en completa humillación, su cuerpo allí desnudo, sus costillas laceradas, su espalda, posiblemente se veían los pulmones de Jesús cuando respiraba, quizás se veían los huesos, y es lo que algunos médicos dicen, que los soldados romanos laceraban, colocaban en la punta del látigo pedazos de huesos, y cuando golpeaban, que lo hacían con fuerza, y traían nuevamente el látigo hacia ellos, venían partes de piel en cada uno de esos látigos cuando se devolvían. Algunos dicen que esos látigos tenían 3 puntas al final, y en cada punta algo ponzoñoso, digamos, que se pegaba a la piel y luego iba arrancando. Fueron 14 latigazos. Si era posible que Jesús fuese una persona que se le pudieran aplicar primeros auxilios y tener una resucitación, era imposible que él pudiese haber vuelto a la vida, porque era imposible, ni por obra humana, ni porque él quisiese volver a la vida. Y es por eso que Pablo usa la palabra resucitó de entre los muertos. Pablo nos dice que Jesús resucitó de los muertos. Algunos citan a Jesús como en la escritura como habiendo resucitado de los muertos, pero la escritura generalmente, y Pablo lo cita diciendo resucitó de entre los muertos, dando así a entender que la palabra de entre era que Dios lo había levantado y no que ningún ser humano o Jesús por sí mismo se hubiese levantado. Dios levantó a Jesús de la muerte, habiendo pasado el proceso de todo lo que era el sufrimiento. Hay un libro escrito que se llama El caso de Cristo, lo escribe Lee Strobel, está gratis en PDF en internet, le invito a leerlo. Lee Strobel es un hombre que su esposa en los años 80 acepta el regalo de la salvación y se convierte. Lee Strobel, herético y una persona que no creía en Dios, un ateo por completo, busca la manera de cómo demostrarle a su esposa que el evangelio es una gran mentira, que eso no es verdad. Lee Strobel empieza a buscar información de escépticos y de personas que conocen mucho acerca de la Biblia y empieza a tratar de refutar los argumentos acerca de si el evangelio es real, de si Jesús resucitó y todo lo demás. Dice en su obra que fue a visitar a un doctor llamado Robert Stein. La idea de visitar a ese doctor, él era un médico forense con una carrera de haber practicado más de 20,000 autopsias, y la idea era preguntarle al médico, ¿es posible que alguien después de haber sufrido eso pueda resucitar? Y este doctor le dice, completamente imposible. Tengo más de 20,000 cadáveres a los que le he hecho autopsia y eso es completamente imposible. No hay manera de que alguien que haya pasado por todo este proceso pueda por sí solo haber quedado vivo. No hay la manera. La idea de Lee Strobel era acabar con los argumentos que su esposa presentaba y que posiblemente escuchaba en la iglesia acerca de que Jesús resucitó. Lee Strobel lo que quería demostrarle a su esposa era, mira, ni siquiera fue él quien murió. Es más, en ese mismo libro se cita la película hecha por Mel Gibson llamada La Pasión, yo voy a decir la crucifixión, La Pasión de Cristo. Se cita, y una persona, un iraní, quien es citado allí con su nombre, por acá lo anoté, llamado Thaler, él dice que la película es tremenda película, solo que hay algo que él va a corregir y lo hace en un libro que escribió y dice historia, el libro se llama Historia sobre la muerte y resurrección de Cristo. Él hace un documental con este libro corrigiendo solamente una escena, y la escena que él corrige es que quien había resucitado no fue Jesús sino Judas, y que quien había muerto en la cruz o había sido puesto en la cruz efectivamente fue Jesús, pero que Jesús, por ser Dios, no podía morir, sino que quien fue resucitado fue Judas. Como esta historia y muchas acerca de que Jesús sufrió una muerte cataléxica, va a haber por todos lados, desde decir que ni siquiera las mujeres fueron a visitar la tumba correcta, a decir que Jesús ni siquiera pudo morir,
o cualquier cantidad de cosas usted va a escuchar. Por ello estoy citando la fuente. La fuente son 4 evangelistas, 4 hombres que 3 de ellos anduvieron con Jesús, uno no, que fue Lucas, pero los 4 citan todos los hechos que ese día ocurrieron. Quizás lo que yo pueda decir aquí no tiene ningún peso legal o valor, sino lo que realmente la palabra de Dios dice en cuanto a lo que estamos leyendo. Ahora, el mismo Evangelio de Mateo, que invito nuevamente a ir allá, me disculpa si estoy dando muchas vueltas, pero es necesario presentar argumentos acerca de que Jesús murió para después decir que Él resucitó, porque es más fácil decir que alguien resucitó a tener que hablar acerca del proceso de la muerte de ese alguien. Yo no estoy citando a los forenses que estuvieron en la exhumación del cuerpo de Cristo porque, ojo, no existían en la época, pero sí habían en la época quienes ungían y quienes sabían si la persona había muerto. Y las 4 personas que hemos citado dicen: Jesús efectivamente murió y pasó por todo este proceso. Mateo capítulo 28 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, ¿cuál era el día de reposo? El sábado. Pasado el día sábado, es decir, el día domingo, un día como hoy, ¿verdad? Dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿quiénes? Los guardas. ¿Recuerdan los guardas? Los fariseos fueron a presentarse, si ustedes leen versículos atrás, ante Pilato y le dijeron: mira, este farsante dijo cuando estaba vivo que él iba a morir y iba a resucitar. ¿Qué tal si hacemos algo? Vamos a enviar unos guardias para que cuiden allí, no sea que los discípulos vengan de noche, se lleven el cadáver y después digan que el hombre resucitó. Y el Pilato le dice: bueno, ahí tienen los guardias, llévenlos y colócanos allí. Entonces los guardias, los mismos a quienes Pilato había autorizado para cuidar la tumba, dicen que temblaron y se quedaron como muertos. No muertos, sino como. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Lo dejo hasta allí la lectura. Ustedes pueden continuarlo en su casa. Ahora hay la manera de demostrar que Jesús resucitó. Demostramos a través de 4 fuentes que Jesús murió. Semanas atrás vino acá un señor y me pidió que por favor le permitiera pasar hasta acá porque él quería dar un testimonio. Él quería, yo le digo: sí, qué interesante. ¿Y qué testimonio quiere darnos? Que yo resucité. Sí, yo estuve muerto y resucité en la muerte. ¡Wow! Impresionante. Ahora, usted quiere pasar, yo no le puedo permitir eso. ¿Por qué? Primero, porque tenemos un orden dentro de la iglesia. Hay una persona que lleva lo que es el orden de culto dentro de la iglesia. Y en ese orden de culto no está pautado que usted pueda pasar a dar su testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, para yo permitirle a usted pasar a dar el testimonio, yo tengo primero que hablar con ella y ella lo va a colocar en una agenda y le va a decir: usted puede pasar para dar el testimonio el día tal. Porque si no trabajamos con una agenda de orden acá en el culto, bueno, nuestros cultos pudieran llegar hasta la tarde, imagínense ustedes. Entonces dice: muy interesante. Y yo le digo: lo otro es que yo necesito, para permitirle a usted que pase allá adelante, que usted me traiga un informe forense, donde el forense coloque su sello y su firma y atestigue de que efectivamente usted pasó el día en la morgue 3 horas, 10 horas, no sé cuánto tiempo muerto, y que usted repentinamente se levantó, que usted murió, de un infarto
y que pasados 3 días su corazón empezó a latir de nuevo. ¿Usted me puede conseguir ese informe? Su cara, pues ya usted se la puede imaginar, era como que, pero esto es absurdo. Bueno, para él quizás sea absurdo, para mí es de lógica. Si yo, Iván Arellano, cito delante de ustedes a 4 personas, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, para demostrarles a ustedes que Jesús murió, entonces con más razón debo pedirle a él, a quien no conozco, que me traiga un informe médico o forense donde diga que él estuvo muerto y que resucitó, para yo poderle permitir a él estar acá adelante y decirle a ustedes, hermano, aquí está el informe, el que esté interesado pase y lo lee, dice que según el caso el sello del forense es este, investigamos y todo es una gran realidad. Entonces acá está el Señor que va a hablarles. En este caso Jesús, imagínense ustedes, si este era el hombre que vino para acá, de Jesús testifican que resucitó las mujeres. Salen las mujeres a testificar y van a Galilea y decir, Jesús resucitó. Jesús efectivamente ya no está allí en la tumba. Fuimos. Pedro, ustedes saben cómo era Pedro de impetuoso, sale corriendo y llega al lugar. Sí, no está. El ángel le dice, vayan y digan a todos y también a Pedro que ha resucitado. Imagínense ustedes, después de allí se desprende de que son en promedio 17 apariciones de Jesús durante los próximos 40 días. Eso registra la Escritura. Unas 17 apariciones del Señor Jesús allí en los próximos 40 días. Y de allí se desprende lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, donde les invito a leer. Si ustedes continúan leyendo los evangelios, cada uno de los evangelios va a testificar de que Él resucitó. Él resucitó. No había manera de ocultar lo que había sucedido. Pablo, uno de los más grandes perseguidores de la iglesia de aquel momento, dice, capítulo 15 de 1 Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo da fe de que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él cita 3 eventos. Uno, que ¿cuál es el primero? Murió. El segundo es que fue sepultado. Y el tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La pregunta que muchos evangélicos a veces se hacen es, pero ¿cómo si muere el día viernes en la tarde? Si Jesús es crucificado el día viernes a las 9 de la mañana, pasa 6 horas crucificado, porque dice que a la hora 9 fue crucificado, y dice que todo que a la hora 6 fue crucificado, o 12 del mediodía, y luego todo fue tinieblas. No sé si hubo un eclipse o lo que haya sido, fue tinieblas y era el día viernes, y a las 3 de la tarde, hora en que moría el Cordero Pascual, el Cordero que se ofrecía por el pecado de todas las personas, a esa hora en que Jesús muere. ¿Cómo es posible que hayan pasado 3 días si Jesús resucita el domingo? Si nosotros lo llevamos a nuestro calendario acá en Venezuela, o digamos en Latinoamérica, es inconcebible esa idea de 3 días. Los judíos contaban los días, 6 de la mañana a 6 de la tarde era un día, 6 de la tarde a 6 de la mañana era otro día, 6 de la tarde a 6 de la mañana era el siguiente día. Entonces se cuenta como el tercer día, la noche del viernes, primer día, día del sábado, segundo día, noche del sábado, tercer día. Y se cumple aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque las mujeres fueron el domingo siendo muy temprano y ya el cuerpo de Jesús no estaba. El versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Vean el orden que Pablo da.
Pablo no sigue el orden cronológico que está en los evangelios ni aún en Hechos, sino que quizás él sigue un orden que él tenía en su mente. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿correcto? Era el sobrenombre de Pedro. Entonces, y después a los 12, verso 6, después apareció además de 500 hermanos a la vez. ¿Puede usted engañar a 500 personas y decirles a todos que crean una mentira y que ellos puedan sostener esas 500 personas una mentira por tanto tiempo, al punto de tener que dar su vida por creer esa mentira? ¿Cómo los convenzo yo de mantener y de sostener esa mentira? Ustedes digan que resucitó, pero ¿y qué decimos? Que resucitó. Pero ¿y cómo lo decimos? Pues que resucitó. Ajá, pero ¿por cuánto tiempo? Pues hasta que se muera. Sostengan y crean esa mentira. Quizás Pedro pudo haber sido persuadido a creerlo y a decirlo, ¿verdad? Quizás los 12, había mucho cariño entre todos ellos, llamaban a Jesús, y bueno, podemos convencer a los 12 salvo a Judas, que el cabezón ese fue y se colgó. Cónchale, bueno, sí, vamos a creerlo y lo decimos. Ajá, pero ¿cómo convencer a 500, hermano? ¿Cómo convencer a 500 de que sostengan esa mentira? Y dice, de esos 500, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, al punto de que uno que estaba siendo apedreado, llamado Esteban, Hechos capítulo 7, en el momento del apedreamiento dice, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién? Y a Jesús. Inmediatamente los oídos de todos ellos le timbraron y más molestia les dio. Es decir, alguien en su lecho de muerte reconocía ver a Jesús, o en su lecho de apedreamiento. Y dice acá, después a todos los apóstoles, el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, lo vi en el camino a Damasco, me apareció a mí. Luego estaba preso y en la prisión Jesús se me apareció también y me dio palabras de consuelo y de confortarme. Ese era Jesús el Salvador. Necesito ver la hora, 39 minutos. Versículo, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está diciéndoles a ellos, si hay resurrección de muertos, porque si no lo hubiese, Cristo no podía haber resucitado. El 14, y si Cristo no resucitó, ustedes evangélicos que están allí sentados escuchándome a mí, están perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque vana es entonces nuestra predicación. Saben que yo debería irme a la playa hoy, y ustedes también. Vana es también nuestra fe. Vámonos a Lunquito y hagamos un sancocho. ¿Por qué? Porque es vano lo que estamos creyendo. Y luego dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Ojo, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vean la argumentación que Pablo está presentando en la iglesia de Corinto a un grupo de hermanos que decían, pero no se puede resucitar. Sí, en la iglesia de Corinto habían hermanos que no creían en la resurrección. El verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo vuelve a repetir, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración,
de todos los hombres. Es decir, téngannos lástima porque estamos creyendo y hemos creído una mentira. El versículo 20, Pablo defiende su argumento. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero de resucitar de entre los muertos para no volver a haber muerte es Cristo. Por eso dice primicia de los que durmieron. Recuerdan que Mateo nos dijo en el capítulo 27, nos dijo que habían salido unos santos que habían resucitado el mismo día. Bueno, esos santos volvieron a morir. No resucitaron para vivir eternamente ni para ser llevados al cielo. Ellos volvieron a morir. ¿Por qué? Porque dice acá, primicias de los que murieron o durmieron es hecho. Cristo resucitó para no volver a ver más muerte. Resucitó para estar en el cielo. ¿Saben? Jesús vive. Y Pablo, uno de los más fuertes seguidores de la iglesia, de los que más daño causó en esa época a la iglesia, testifica, Jesús vive. Y yo lo vi en la cárcel. Y también se me apareció cuando yo era un incrédulo perseguidor. Cuando yo iba a matar cristianos, se me apareció. Y yo testifico que Él vive. Y no solo yo, también los seguidores, las mujeres, los apóstoles. 500 hermanos también a la vez lo vieron. Otros que iban de camino en Maús también lo vieron. Un grupo estaba pescando y no hallaron nada esa noche. Y cuando salieron, Jesús les dijo, vayan y tiren la red hacia el otro lugar. Y cuando la tiraron, dijeron, wow, toda la noche pescando y ahora mira esta gran cantidad de peces que tenemos en las redes. ¿Quién es ese? Y cuando llegaron, ya Jesús tenía pescados asados para ellos. Es Jesús. Todos habían visto al Señor resucitado. Y eso es lo que hemos pregonado durante estos años. Jesús vive. Él debe vivir en el corazón de cada persona. Jesús murió, pero no se quedó allí muerto. Jesús está vivo. Él resucitó. Y hoy conmemoramos, según lo que nos dice la Escritura, la resurrección del Señor Jesús. No crea que Jesús está vivo porque yo, Iván, lo estoy diciendo. Créalo porque la Escritura, la Biblia lo está diciendo. Él resucitó. Y saben, muchas personas durante estos miles de años han muerto en Cristo. Y saben o sabían que antes del proceso de la muerte iban a resucitar también para estar con Cristo. Y esa es la fe. Cuando vamos al cementerio a sembrar a alguien, y digo a sembrar en el sentido de que pronto germinará, pronto será levantado también con el Señor, si creyó en Jesús. Esa es la gran esperanza. Si Jesús resucitó, ustedes también van a resucitar. Y todos tenemos vida en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por la gran bendición que tenemos de haberte conocido, Señor. De saber y entender y también de creer que tú moriste en la cruz del Calvario. Que la historia lo afirma, que los hechos, Señor, también lo afirman. Que las personas que estuvieron allí y vieron todo eso, confirman de que efectivamente tú moriste, Señor. Pero que también resucitaste, Señor. Y allí es donde es vencida la muerte en tu resurrección. Mueres derrotado, pero resucitas en gloria, con todo el poder. Dios el Padre te levantó de los muertos y por eso decimos que resucitaste de entre los muertos, porque Dios el Padre te levantó desde allí, habiendo cumplido todo el proceso de vivir una vida santa y de morir como el peor de todos los pecadores, allí desnudo, con tus intestinos al aire y todo lo que se pudiera ver en tu espalda al aire, Señor. Pero que resucitaste en un cuerpo nuevo, aún con las heridas en tus manos y tus pies, pero que ahora tienes un cuerpo glorificado, Señor. Pronto, Señor, tendremos esa misma bendición de tener un cuerpo semejante al tuyo en gloria, Señor.
y que por lo tanto no debemos temer a la muerte, sino que debemos vivir con una esperanza. El día en que ya no estemos acá, seremos próximamente resucitados también contigo, Señor, como tú fuiste levantado. Y esa es nuestra esperanza, Señor, que no todo va a quedar en la tumba, sino que estaremos delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.